posible que alguien se cure de una enfermedad de manera natural, sin medicina y sin pseudoterapias? Claro. De eso viven las pseudoterapias. No todas, esto es muy importante aclararlo. No todas las enfermedades avanzan hasta matarte. De la mayoría de las afecciones, los seres humanos nos curamos naturalmente. Las enfermedades corren su curso. Las bacterias no se multiplican hasta que te comen, sino que llega un momento en que tus defensas naturales pueden combatir a las bacterias de una determinada infección. Tienen sus ciclos de vida los bichos. Tienes cuestiones momentáneas. Por ejemplo, a mí me pasó, y esto es clarísimo, yo tuve lesiones en las dos rodillas más o menos al mismo tiempo. Y entonces, sin haber hecho rayos X, se dijo, uy, es la artritis, ¿no? Ya estás mayorcito, es la artritis. Bueno, como era la artritis, no hubo tratamiento alguno. Y al cabo de un año están mis rodillas magníficamente bien. Estoy en el gimnasio. Y entonces hicieron las placas y resulta que no, pues la artritis tienes un poco, no es normal, oye, pues has vivido mucho, pero no tienes algo que te tenga dolorido como me tenía de dificultad para bajar escaleras. Es decir, tuve una lesión y me curé sin fisioterapia y sin atención médica. Por supuesto, con atención médica o fisioterapia quizás me hubiera yo recuperado antes. De la gran mayoría de las afecciones, alifafes y incomodidades que tenemos los seres humanos, nos recuperamos normalmente. Nuestro cuerpo está diseñado para defenderse hasta cierto punto. Entonces, las pseudoterapias son maravillosas por eso, porque te dicen que te curaste con el té y tú dices, me curé con el té o con la infusión o con el hierbajo o con el ungüento, la pócima. Cuando no, tu cuerpo es el que logró. El problema es cuando tienes enfermedades que no se paran. En vez de tener una regresión a la situación normal, a la salud natural, se llama la regresión a la media en estadística, por cierto, lo que tienes es que la enfermedad sigue hasta que te mata. Allí, o medicina o muerte. Allí ninguna pseudoterapia funciona. Pero por supuesto, uno de los problemas que ha generado la capacidad médica, y especialmente a los países que tienen una salud pública como la española, es que la gente va por cualquier cosa al médico, incluso urgencias, ¿no? Hay gente que empieza a estornudar y se va a urgencias. Y dices tú, oye, no, mira, es que en urgencias se atienden urgencias. Para eso ve al médico. Ay, es que tarda 2 días en atenderme. Bueno, si no te estás escupiendo la dentadura postiza con los estornudos, probablemente aguante los estornudos un par de días hasta ver al médico de familia, ¿no? La gente va mucho al médico por nada. Y muchas veces, y esto lo vemos aquí en la sanidad pública y es muy triste, mucha gente mayor, solitaria, va al médico para tener con quién hablar durante 10, 15 minutos. Tú los ves en la sala de espera, ahora menos porque después de la pandemia ahora tienes que pedir cita previa, muchas cosas se atienden por teléfono, por telesalud, pero antes tú veías a la gente mayor que iba todos los días al médico. ¿Para qué? Para no estar solos. Es un problema porque evidentemente disminuye la capacidad de atención a personas que sí tienen una enfermedad. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, ocurre en la mayoría de las ocasiones.